estén acá. Bueno, muy Muchas bien. gracias a ti. Muchas Ay, gracias a ti por haber accedido. La verdad que no, estamos muy agradecidas por y favor. también muy sorprendidas con tu trayectoria y con tus, Ah, tus cantidad de títulos, así que estamos enormemente agradecidas. bueno, ahora me van a ver. ¿Cómo están? Espero Hola, que se bien. encuentren bien. A ver, déjenme ver un poquitito porque estoy con una máquina que no es la habitual mía. Estoy en mi estudio, pero no, no tengo a veces tengo demasiada luz ahí, me parece, me quema un poco. A ver, ¿ahora me ven bien? Sí, 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 sí. sí, Ah, perfecto. perfecta. Bueno, bienvenidas a todas, espero que se encuentren muy bien y bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, es un placer recibirlas. Yo estoy rara porque digo, no estoy ni en la cámara con la que trabajo, ni en el lugar donde me manejo, pero bueno, habitualmente, pero bueno, la idea es poder tener la entrevista. Es un día bastante especial, aparte porque, bueno, estuve con actividades justamente relacionadas con el tema pericial, pero bueno, aquí estoy. Cuéntenme un poquitito a ver en qué las puedo ayudar. Bien, Mira, dale. nos estuvimos reuniendo y haciéndote escribiendo unas preguntas que si te parece te las vamos haciendo y las vas respondiendo. Obviamente que tú tenés la Perfecto. libertad de explayarte más o menos con algunas. Sobre todo tenemos como muchísimas interrogantes sobre la mente de la psicóloga forense, pero si te parece, pasamos a hacerte las preguntas como las escribimos. Sí, perfecto. En el orden que les parezca, no hay ningún problema. Ahora admití a alguien más que no sé quién es porque no veo mucho en en esta computadora, pero no hay Es ningún problema. Ana Laura, nuestra otra compañera. Ah, ok. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, adelante, las escucho. ¿Arranco si quieren? Dale. Me silencié sin querer. Bueno, una vez que te recibiste como psicóloga, ¿cómo y cuándo descubriste la psicología forense? En realidad la psicología forense, ¿me escuchan bien ahí ustedes? Sí. Sí, 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 sí. Ok. La psicología forense en realidad yo me veo interesada cuando tomo un seminario sobre asesinos en serie en la facultad, nada más y nada menos que en tercero, o sea, ni siquiera, les diría que en la mitad de la carrera, ¿tá? Sí es cierto que previamente me había interesado muchísimo la psicología clínica, estaba estudiando mucho, que dicho sea de paso, si a ustedes les interesa el área de lo forense, van a tener que aprender mucha psicología clínica. O sea, en realidad el perito, uno de los basamentos conceptuales y de aporte que tiene que hacer a la justicia es el conocimiento psicopatológico clínico. O sea que ya desde ahora váyanse comprando materiales. Hola, ¿cómo estás, Ana? Porque en realidad necesitan empezar a trabajar en esa línea. ¿Por qué es importante? Y ahora vuelvo a mis orígenes, esto de lo clínico, porque en realidad nosotros lo que le aportamos a la justicia, ¿tá? Es, diríamos, todo lo que tiene que ver y lo referente específicamente a por qué comprendemos que el sujeto se comporta como se comporta. Entonces yo tengo que saber una cantidad de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, distinguir una psicopatología grave o una, a ver, mejor dicho, por ejemplo, una neurosis de una psicosis, tengo que distinguir la acción de un delirio o el comportamiento delirante o el comportamiento paranoide propio de una esquizofrenia en un acto violento. Y todo eso que ustedes van a aprender en la parte de psicopatología clínica, ustedes después lo van a tener que insertar específicamente a la parte que tiene que ver con el ámbito de la violencia. O sea que se le suma un nivel más de complejidad. Por supuesto que nosotros, ninguno de nosotras, actuamos de la misma manera en un estado de disrupción violenta que en un estado de paz y armonía. ¿De acuerdo? La violencia, acuérdense, como dice Foucault, es un fenómeno que nos atraviesa a todos por igual y de alguna manera, por supuesto,
hay niveles, nosotros no hacemos la comisión de actos que se ven en otros ámbitos, pero digo, a ver, salvando ese elemento, el ser humano en condiciones de, diríamos, hostilidad y depresión actúa de maneras muy poco previsibles. Entonces, ustedes, todo este manejo que tiene que ver con la parte, diríamos, vinculada específicamente a la psicopatología clínica, la tienen que conocer muy bien en estado normal para después poder decodificarla en el estado de extrema violencia, ¿ok? Cuando yo me intereso específicamente, me intereso entonces por psicopatología clínica, específicamente que en ese momento teníamos a Lizardo Valdés, que nada más y nada menos es una eminencia en nuestro país en la parte de psiquiatría clínica. Trabajó también en situaciones de cárcel, en contextos carcelarios y demás. Y posteriormente inició un seminario de análisis de perfiles de lo que vendrían a ser psicópatas, específicamente asesinos en serie. Y ahí es cuando me empiezo a incursionar en la temática. Pero ya mismo, a partir de tercero de la facultad, yo ya sabía que la temática a la que me iba, diríamos, a dedicar era específicamente todo lo que tiene que ver con la parte forense. Lo que en realidad sucede es que en ese entonces era mucho más extraño que ahora. Ahora, con el tema del fenómeno masivo de comunicación, de que la gente habla del CSI, de las series y demás, es lo más corriente. En mi época, cuando nosotros nos iniciamos en esta temática, en realidad les diría que referentes conocidos habían solamente uno o dos en todo el país, y era gente que te tenías que formar en el exterior. Acá no existía nada, pero nada en lo más absoluto. Y de hecho éramos muy mal mirados en el ambiente porque no éramos bien aceptados. Supuestamente de los raros que trabajan en la psicopatología del humano, nosotros éramos los que todavía encima nos interesábamos por los asesinos, ¿no? Entonces, claramente, Claro. digo, o sea, éramos como lo apócrifo de lo apócrifo, ¿no? Lo más patológico de lo más patológico, y bueno, concretamente, digo, por ese lado venía como este enrarecimiento que había en torno a quienes nos decidíamos por estudiar esa temática, ¿no? Pero en realidad Claro. la inmersión mía en el ambiente tiene que ver con eso, con esa temática. Me pareció muy interesante y después a lo largo de mi especialización fui haciendo un estudio, me especialicé en el exterior, no me especialicé aquí, y fui haciendo, como diríamos, una genealogía hacia atrás. Empecé con los cuadros más graves de la parte de violencias extremas, que tenían que ver con, bueno, homicidas serializados, asesinos en serie. Después, posteriormente, hice un proceso para atrás y empecé a analizar los fenómenos de la serialidad homicida en adolescentes y la psicopatología adolescente, cuando ya hay disrupciones antisociales, como por ejemplo ya estudia Robert Hare y otros referentes del ambiente forense, y después terminé trabajando todo lo que es la gestación de ese fenómeno en la psicología infantil. Que en realidad ya encontramos elementitos que empiezan a complicarse, no que el niño los traiga, sino que el entorno que diríamos, educa y forma a ese infante, le va como agregando elementos que después pueden disrumpir y generar, bueno, psicopatías tempranas, que las podemos empezar a, diríamos, determinar clínicamente recién entre los 11 y 12 años con pródromos o con antecedentes psicopatológicos, y recién ahí podemos empezar a pensar en que puede haber algún tipo de lineamiento de trastorno de personalidad que no se ve hasta mucho más adelante. Que en realidad un poquitito fue así. No sé si contesté. Sí, Sí, completo, contestaste, buenísimo. contestaste esta y otras preguntas que teníamos más Bueno, adelante, importante, y súper importante. completo. Soy práctica. Yo quería, a Y raíz de eso Emily, que, como decía sí. Sheila, sí, perdonen que hablé así No, por encima, favor. que quería hacer una de las preguntas que si la teníamos un poco más adelante, viene tocando esto que tú acabas de conversar, de Bien. que en ese momento en Uruguay no era algo tan conocido. Y una de las preguntas que teníamos preparadas era cómo lograste estudiar eso estando acá, que si bien no se hablaba mucho del tema, ¿cómo lograste para entrar en ese, digámosle así, en ese mundo, en esa, o buscar para estudiar eso bien? No sé si me estoy explicando. Perfectamente. La respuesta es totalmente y 100% personal y significa persistencia todo el tiempo.
O sea, lo que les quiero advertir es esto, no sé si en el equipo hay varones, no quiero tampoco sonar demasiado feminista, pero en No, no, realidad, no. bien, perfecto. En realidad, no perfecto, pobre, porque no haya, porque puede haber también, no quiere decir que, tipo, que no estén. En realidad es un ambiente 100% masculinizado, hasta el día de hoy lo sigue siendo, es un ambiente que está muy sesgado por el lado del perfil masculino, y respondiéndole un poco a la pregunta que hacía Emily, tiene que ver con, bueno, me mantuve interviniendo y sigo especializándome hasta el día de hoy y trabajo en este ambiente o sea, funciono desde este lugar por persistencia, por tesón personal, porque en realidad es un ambiente muy bombardeado y muy cuestionado, asociándose a la figura de una mujer. Primero, no solamente una mujer, es una mujer que a su vez es una mujer que tiene una presentación relativamente, en el buen sentido de la palabra, jovial. ¿Y por qué digo esto? No porque me esté tirando flores a mí misma, sino porque en realidad la mayoría de las veces cuando veo los medios de comunicación quedan impactados y me miran y me dicen, pero nosotros esperábamos, no sé, a una señora de 90 años con... no sé, que no podía casi ver y que hablara desde metida dentro de un libro. O sea, hay mucho prejuicio que a su vez, como decía una profesora muy querida mía de Derecho, genera perjuicios, genera daños morales en ti desde el punto de vista de tu rol, y tenés que estar muy segura y muy plantada para poder presentarte y trabajarlo desde ahí. Por supuesto que es realizable, pero la respuesta a la pregunta de Emily es, bueno, a ver, diríamos seguridad personal, que hay que también trabajarla paralelamente, porque si no es un ámbito que se torna bastante complejo, cerrado para poder ingresar. De hecho, los primeros años, cuando yo estaba especializada, por supuesto que no te llegan trabajos, porque no te conocen, porque es un ámbito donde en realidad no solamente te tienen que conocer tus compañeros colegas, sino que también principalmente te tienen que conocer las referencias en la parte de la autoridad legal. O sea, en los Sí, juzgados claro. también uno tiene que tener un nombre armado y que el juez y el fiscal te conozcan, porque si no hay, no les voy a decir un descreimiento de la palabra, porque nosotros damos fe por nuestro conocimiento técnico y especializado, pero por supuesto que son ambientes no totalmente habilitados y de manera abierta 100%. O sea, existen filtros invisibles que están ahí presentes y que, bueno, dentro de esos filtros invisibles hay dos tipos, el institucional y el que tiene que ver más específicamente con lo personal. O sea, y ahí dentro del personal, bueno, figura del género femenino en contacto con la parte delictiva, género femenino en contacto con la parte del derecho penal, género femenino en contacto con la parte presidiaria, o sea, existen, ustedes saben bien, micromachismos instalados en nuestra sociedad que asocian eso a como que no. Si eres mujer, ¿ok? No podés estar en estos medios. Y de Claro, hecho, si Sí, lo sí. estás, la tarea que vas a cumplir no va a estar bien, porque en algo va a haber un error, porque somos mujeres. Claro. Y esto que suena a edad media, bueno, al día de hoy en algunas mentalidades sigue funcionando. Y en nuestro país, ni les cuento. Estamos bastante puliéndonos bastante, de manera rápida, ¿ok? No es lo mismo que cuando yo inicié en este camino, hace unos 11 años atrás aproximadamente, 12, que era, o sea, la gente que se tenía como referente eran personas muy, diríamos, importantes y muy de mucha confianza a nivel institucional y formacional, o sea, de mucha referencia, de referencias sólidas y demás, pero también eran personas que habían quedado muy atrasadas en el tiempo. O sea, si yo estoy trabajando en el ámbito de las ciencias forenses, de las ciencias jurídicas, yo no me puedo quedar no ayornada en mi país y no ver otras miradas de claro, la afuera. Traer miradas del Ah, exterior a las políticas forenses no significa que yo voy a instalar políticas que no sirvan porque pero están de moda. No, significa que yo necesito observatorios, perdón, teórico-conceptuales. Tengo que ver qué está haciendo el mundo en el entorno sobre
para trabajar las temáticas que tengo que trabajar. O sea, un país, una nación, yo los otros días lo estaba hablando con unos colegas argentinos, ¿no? Una nación que se autoanaliza todo el tiempo y que no elige poder mirar para afuera, no para copiar, sino para ponerse al día y aplicar después políticas del exterior para beneficiar, exacto, sus características nacionales, es un país que está, diríamos, completamente ciego y anulado en una cantidad de avances. Y nosotros necesitamos avanzar. Y más en estas temáticas que tienen que ver con lo forense. Adriana, Bueno, capaz las que escucho. también vinculado a lo que... No, vinculado capaz que un poco a lo que decía Emily, y porque ya hiciste dos referencias a esto, contestando la primera y la segunda pregunta. ¿Cuándo elegiste tú y cómo te formaste? Porque tú en algún momento de la primera pregunta decías que te formaste en el exterior. ¿Qué sería esta formación? ¿Un posgrado, una Yo maestría, un tuve que, doctorado? no, yo tuve que ¿Cómo es la hacer, formación? a ver, las formaciones fueron varias. En realidad yo tengo muchas formaciones. Yo les mandé un resumen de toda mi formación, pero en realidad yo me formé tanto en la parte, diríamos, a ver cómo explicarlo. Todo lo que es posgrado, posgrado en la parte criminológica, tengo un posgrado en la parte criminológica, no solamente en la parte de psicología jurídica y forense. Son terrenos separados. Una cosa es el psicólogo forense que trabaja más en lo asociado al área judicial y al amparo de lo que el juez y el fiscal necesita para explicitar elementos de la causa, léase abuso sexual infantil, maltrato, violencia de género, violencia doméstica. Ese es un rol, pero después también está el área de investigación criminal, que yo también tengo posgrados en eso, que están asociados más a lo que es la investigación en la parte criminológica, que es todo lo que a ustedes les gusta ver en los medios de comunicación, que está asociado a la búsqueda de perfiles, la identificación de perfil forense, la identificación de perfil criminal, ¿no? Que eso vendría a ser una actividad que en nuestro país se aplica, pero no de esa manera. No se olviden que nosotros tenemos un formato criminal policial, ¿no? De manera de pensar la realidad criminal, que no es el que ustedes ven, por ejemplo, en las películas o en los medios de comunicación, donde aparece, bueno, el perfilador que ayuda a la policía. Si bien hay algún tipo de funciones, no son así como las ven, ¿tá? Nosotros manejamos otro tipo de formato de investigación, ¿sí? Que también se adapta más al tipo de población que tenemos, que no es la norteamericana o la europea. ¿Está? Te escucho, Emily, me levantó la mano. Sí. Sí, que me perdonen, me necesito retirar. Ha sido un placer. Igualmente. Espero que terminen la entrevista después y me pongo al tanto. Muchas después ve la gracias. grabación. Gracias a Sí, ti. muchísimas gracias por el tiempo. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, y como les decía entonces, justamente asociado a este elemento, ¿no? O sea, sí está el área criminal y bueno, yo tengo formación en las dos áreas. En la parte, diríamos, más asociada a lo que es la parte de juzgados, que es la parte de psicología jurídica y forense, y en la parte que tiene que ver con la investigación criminal. Las dos se retroalimentan y eso también es importante que conceptualmente lo sepan. Cuando yo estoy hablando de psicología forense, no quedo solamente pegada al juez y al fiscal, ¿sí? Es como el caso recepcionado en la sede judicial y empezar a trabajar el caso ahí. Pero se retroalimenta con los elementos que yo puedo aprender en la parte de investigación criminal. Lo que yo vea del victimario, lo que yo identifique de él, lo que yo interprete de la víctima, lo que yo vea de la relación víctima-victimario, todo eso yo lo puedo sacar también de lo que es aprender y formarme y especializarme en la parte criminológica. ¿Ah? La parte criminológica es un área que la podríamos poner mucho más vinculada al derecho penal y a la psicología, porque el derecho penal le aporta, o mejor dicho, la criminología le va a aportar al derecho penal elementos sobre qué características tuvo la escena, cómo era el victimario, por qué es considerado capaz que un violador y no un abusador, por qué se lo llama de una manera y no de la otra, en función de las lesiones que tiene la víctima, por qué estamos hablando de un caso y no de otro, y toda esa información el criminólogo se la va a aportar
a el juez. Y el juez, desde el derecho penal, va a poder interpretar qué es lo que pasó en esa situación. Y si a su vez ustedes tienen la formación o la especialización desde la parte de la psicología jurídica y forense, pueden aportarle encima elementos psicológicos sobre lo que están analizando. Y en esos, diríamos, en esas tres, diríamos, en esos tres polos confluye lo que es la investigación de los casos criminales. ¿Sí? Que casos criminales en realidad son todos. Cuando estamos hablando de abuso sexual infantil también es un caso criminal. Nada más que es un crimen sexual. O sea, entonces, ojo porque cuando empiezan o sea, me parece interesante que manejen el despegar la información de lo que es la realidad con los nombres que se le da al estudio de esa realidad. ¿Ok? Porque ustedes todavía no entraron al campo de acción, no saben todavía, no lo conocen. Entonces está bueno, yo no lo tuve, aprovechen ustedes, tener a alguien que como que les dé como flechitas de orientación en este ambiente, ¿no? Tenés que tener estudios de derecho penal, entonces tenés que hacer un... Yo en O realidad, no. a ver, en esto de que me preguntaban qué formación tenía, yo tengo formación de posgrados, yo actualmente tengo que terminar ahora una maestría que está relacionada con derechos de la infancia y políticas públicas. En esa maestría estoy estudiando específicamente menores con infracción con la ley, o sea, que infringe la ley, que han cometido crímenes de sangre. Y paralelamente me he formado mucho en todo lo que son cursos y demás. En la parte jurídica, sí, actualmente yo estoy haciendo materia ya de casi segundo de derecho, pero eso es por un tema mío. No quiere decir que ustedes vayan a tener que incursionar la carrera. A mí porque me fascina, sí, me encanta y me gusta el estudio de la parte de la investigación penal y demás. Sí, van a tener que tener conocimientos de la parte jurisprudencial, porque siempre a ustedes como psicóloga forense le va a aportar. Por ejemplo, el día de mañana ustedes tienen un caso con situación de menores, por ejemplo, con abuso infantil o con trata de menores o con explotación de niños, ¿ok? O niñas, y tienen que conocer cuáles son las leyes que a ustedes las amparan, pero no por ustedes, sino para hacer un mejor informe judicial. Porque esas leyes, por más que ustedes no tengan que presentarlas como una abogada, las van a tener que presentar como una psicóloga especializada desde la mirada de la psicología jurídica. Y yo voy a tener que conocer la ley para saber qué es lo que a lo que apunto. Y en qué me responde la ley, en qué me avala, ¿entienden? Es mucho más complejo de lo que parece. Pero, a ver, tampoco las quiero cargar de información. Estos son etapas como muy posteriores. Es un trabajo y Claro, es un... nosotros lo que no queríamos era hacer una guía para decir, bueno, Exacto. todo aquel que quiera estudiar psicología forense tiene que ir por este lado o más o menos, ¿no? Una Todos guía, los que quieren justamente. estudiar psicología forense primero tendrían o deberían empezar por ahondar muchísimo en psicología clínica y en Claro, conceptos profundos de psicodiagnóstico. ahí está. Yo no me puedo encontrar con una persona que me diga, tengo la especialidad de psicología forense y no sé cómo hacer una entrevista abierta, no sé lo que es una entrevista cerrada, no sé cómo aplicar una entrevista a un niño con una situación de maltrato, porque después todo eso ustedes lo van a tener que aprender a utilizar como herramientas en la circunstancia donde se instala la violencia. Claro. Y no es lo mismo que yo le haga una entrevista a un pacientito que está feliz y contento con su vida relativamente armónica y normal, que le haga a un chiquito que capaz que, como me ha pasado, yo he tenido casos hasta de 1 año y medio, que venga totalmente adulterado porque recién recibió, vino de pasar un proceso de violación, de abuso. Son pacientes diferentes. Y si bien el encuadre es el mismo y las herramientas que ustedes van a utilizar son las mismas, cambia la manera de utilizarlas. Entonces, tienen que tener, primero, punto número 1, o sea, si lo hacemos así como receta de cocina, tienen que tener, diríamos, claro, muy claro, tienen que tener esto de cuáles son los pasos a seguir en condiciones normales, entre comillas. Con la aplicación de métodos, con la aplicación de entrevista, con la aplicación de encuadre. Y después van a empezar a especializarse.
todos los cursos, yo tuve una época que todos los cursos que salían de actualización en la parte forense, yo los trataba de hacer. Y cuanto más técnicos, que no necesariamente tengan que ser colegas, por ejemplo, ustedes pueden acceder a cursos donde haya trabajadores sociales, operadores carcelarios, cuanto más técnicos ustedes conozcan que trabajen en el ambiente forense y que puedan acceder a ese tipo de formaciones, mejor para ustedes las herramientas que obtienen. Porque acá el tema es que la herramienta es uno. No hay un atlas que a ustedes las oriente de cómo se tienen que parar frente a determinada situación. Y justamente ahí es donde nos encontramos los grandes problemas, ¿no? O sea, los otros días no me acuerdo porque yo ahora estoy haciendo cursos de la parte de especialización, entonces era un comentario que se hacía de, bueno, justamente el problema de las personas recién recibidas es que no saben cómo actuar frente a determinados, sí, ya me acordé, un curso sobre actualización en explotación y trata de menores. Luis Pucher, que es un referente, que es un sociólogo muy reconocido en el ámbito que a mí me ha dado clases hace 1000 años, nos planteaba, nos decía, el gran problema es que les cuesta muchísimo saber qué hacer y cómo moverse cuando se encuentran con un caso tan complicado. Y no hay una receta única. Pero si ustedes tienen, diríamos, un pasaje en el tiempo de haber recorrido muchos cursos, muchas formaciones, es como tener una gran biblioteca a su disposición. Y según lo que necesites para la situación es el ingrediente que vas a utilizar. Es como que te podés acercar más por aproximación. Bueno, me callo porque si Siento- no, las escucho. No, esta también, perdonen compañeras que me quedo con dudas y las quiero evacuar porque No, en no, está realidad bien. están... Sí, sí. No, pero mis compañeras que... esta trayectoria que tú hiciste para hacer esos cursos o esas especializaciones, ¿te tuviste que ir del país? ¿Tuviste que hacerlo presencialmente, Eso iba a virtualmente? preguntar. No, hice en parte presencial y en parte virtual, pero hice también mucha presencialidad. Y inclusive después, posteriormente, di cursos en el exterior, tanto presenciales como virtuales, pero también presenciales. Fui y tuve la oportunidad de poder dar cursos en México, de todo lo que es la parte de perfilación. México no tiene nada que ver, o sea, son universos completamente distintos. O sea, por eso les decía, si bien ustedes van a aprender, diríamos, como un universo común a todo el mundo en cuanto a una valija de herramientas, esas herramientas después les cambian según el ámbito donde vayan. No es lo mismo una cámara Gesell en México, por supuesto, y ustedes me dirán, bueno, sí, pero es obvio, porque la cultura es distinta, sí, pero trasciende el elemento cultural. O sea, no se olviden que el fenómeno criminal, sea de las características que sea, es un fenómeno que se ve multifacéticamente modificado por varios elementos a la vez. No es lo mismo un abuso infantil en el siglo XVIII en nuestro país que al día de hoy. Y sin embargo estamos hablando de la misma cultura, aparentemente. ¿Entienden? O sea, el fenómeno criminal es un fenómeno que, como lo plantea la ciencia forense, es epistemológico. Cambia según la era y según las costumbres y según los tiempos. Entonces, este elemento lo tienen que tener en claro y por eso también es tan importante que se formen en el exterior, que puedan incursionar con otros ámbitos, con otros contextos, con otras necesidades. Por ejemplo, si querés hacer, yo también me formé en Salamanca, por ejemplo, en España, ¿tá? Y uno a veces piensa y dice, a ver, menores en infracción con la ley. Pero no es lo mismo en España que acá. En España, por ejemplo, lo enfocan mucho a todo lo que son las comunidades, que ahora está viniendo mucho material en Netflix de series relacionadas con los gitanos, la comunidad gitana, etcétera, ¿no verdad? O sea, hay una asociación a un determinado sector que está vinculado, lamentablemente, a esa criminalización que es la adolescente, ¿no? Y acá es completamente distinto. Acá eso es inexistente de alguna manera. Y se analiza desde otro lugar. Y sin embargo son adolescentes en los dos países. Entonces, es algo que nos obliga a estar en una continua formación. Y no terminás nunca de formarte. Cuando me preguntan, ¿qué hago para ser perito? Estudiar todo lo que tenga que ver con lo que te interese del ámbito donde vas a ser un especialista. La palabra perito en latín quiere decir un referente en la temática que aborda.
Entonces, todo, y lamento decirles esto, absolutamente todo lo que tenga que ver con ese tema que a ustedes les guste, ustedes lo van a deber integrar y no va a haber desperdicio ni en tiempo ni en lo que integren. ¿Vieron ese dicho que dice para el saber no ocupa lugar? Bueno, esto es igual. Porque ustedes tienen que ser una referencia, pero no por excelencia ególatra, no por decir yo tengo tantos títulos, es porque realmente lo necesitan. Porque si no, cuando alguien les pregunta elementos muy específicos, por ejemplo, no se los quiero hacer demasiado largo, pero les voy a poner un ejemplo de un caso, me ha pasado varias veces en los juzgados. Por ejemplo, una conducta de extrema violencia en un momento de pasión extrema y desmedida, que es así como se determina y se clasifica legalmente, tal término. El juez puede preguntar, bueno, pero ¿cuánto de la psicopatología que traía el victimario, el presunto victimario, intervino en ese momento para que hiciera y cometiera el desastre que cometió? O sea, ustedes en realidad, en síntesis, muchas veces les está preguntando que midan algo que es bastante incuantificable. Claro. Y yo a esos elementos me acerco a través del saber, del conocimiento. Si no, no puedo, ¿cómo puedo? O sea, pesarlo. No lo puedo pesar, no lo puedo medir. ¿Entienden? Porque las unidades de medida son inexistentes en esos terrenos. Entonces, si yo no sé la diferencia entre el desborde que puede tener un paciente en un cuadro de, por ejemplo, estupor maníaco, y no sé hasta qué niveles puede llegar, ¿sí? Y no conozco la historia de ese presunto victimario. O sea, ¿cómo puedo enlazar el elemento clínico con el elemento penal? Porque muchas veces de mi decisión va a determinarse o va a decantarse pena que se le pueda poner a la persona o no. Responsabilidad legal. Entonces, es un lugar muy interesante, es un lugar ultra comprometido, y es un lugar que requiere mucha responsabilidad interna, porque no es digo que ya soy esto y está pronto. Realmente tengo que, o sea, tengo que tener un manejo de ese conocimiento. No sé si les contesté, cuéntenme. Sí, sí, sí. Sí, sí. En base a esa pregunta, en base a lo que estabas comentando recién, cuando, en tu caso, ¿a quién ayudarías? ¿Al juez, al fiscal y a Me quién más? tocaron, es una muy buena pregunta, muchas gracias. Me tocaron muchos casos y ayudé desde distintos lugares. El auxilio, ¿no? Fue desde distintos lugares. Tanto en la parte de... ya te entendí, espera, te estoy contestando otra cosa. para. Me estás preguntando a quién ayuda el perito. ¿A quién ayuda Sí, el psicólogo forense? Bien. El perito en realidad lo que hace es lo que se llama técnicamente, que es para lo que me llaman a mí, una ampliación de causa. La ampliación de causa es cuando tú presentaste un informe, que puede ser un informe de parte, ¿sí? Y el juez se interesa, específicamente más que el juez, el fiscal, se interesa por algo que tú planteaste y quiere saber un poco más. Por ejemplo, en un caso de menores, ¿sí? Si quieren averiguar un poco más acerca de lo que yo pude observar sobre el vínculo de esos menores con el papá o con la mamá, me llaman para ampliar la causa. Y yo ahí No. voy a ofrecer elementos de información ampliatoria especializada, que ellos no tienen por qué tenerlo porque son fiscales y jueces, ¿está? Al fiscal y al juez. El fiscal, cuando lo reciba en la audiencia, lo primero que va a hacer es preguntarte, porque el fiscal es el defensor. Ustedes saben que el fiscal responde y defiende